Bueno, vamos a empezar con el tema. Un poco de epidemiología. Tenemos que, vamos a tener reportado una incidencia alta en todos los pacientes, donde prácticamente hacen reportes de todas sus patologías. Vamos a tener una alta incidencia en toda Europa, Australia y de este lado del continente americano, Canadá y Estados Unidos, así como Chile. Del 3 al 12%, ¿no? Y en 2010, que fue lo último reportado, teníamos un reporte de 202 millones de personas que vivían con la enfermedad diarreica. En América del Norte, en específico en Estados Unidos, se estima que 27 millones de personas se ven afectadas y aproximadamente 413,000 ingresos hospitalarios anuales debido a esta patología. Tenemos reportados igual en Estados Unidos. O bájale. Ya sí. Ya. Bueno, por grupo de edad, vamos a tener que tiene una alta incidencia conforme avanza las décadas de la vida. Vamos a tener una alta incidencia o con un factor de riesgo de la edad mayor de 70 años. Y vamos a tener que a estos pacientes, la edad va a ser el principal factor de riesgo. Sin embargo, en pacientes con edades de 50 a 79 años, vamos a tener antecedentes de importancia como tabaquismo y diabetes, los principales factores de riesgo relacionados en este grupo de edad. De los 40 a los 49 años, la diabetes, y vamos a tener que los factores, algunos otros factores como la dislipidemia van a ser los principales contribuyentes para el desarrollo de aterosclerosis. Y bueno, vamos a tener que la aterosclerosis es una patología sistémica, no olvidar esto. Generalmente a veces nos enfocamos en que la aterosclerosis tiene mucha afectación, una afectación importante para las arterias coronarias, causando la enfermedad coronaria, pero pues también todas las arterias o todos los lechos vasculares se van a ver afectados, como la carótida o la arteria renal. Bueno, ahí tenemos una tabla de la incidencia en Estados Unidos por grupo de edad y por etnia y por sexo. Tenemos que principalmente, vamos a ver aquí primero los grupos de edades y vamos a ver que pues la incidencia de porcentaje va aumentando conforme va aumentando la edad, teniendo una incidencia mayor para la etnia o los pacientes que tengan ascendencia pues del continente africano como tal, y los que le siguen somos los indígenas americanos, después vienen pues los hispanos. Bueno, un poquito hablando de esto, la Encuesta Nacional de Salud, que es un examen, es como el Censo de Salud de Estados Unidos, por sus siglas NHANS, determinó los efectos acumulativos de los factores de riesgo conocidos para la enfermedad arterial y la probabilidad de desarrollo de la misma, ¿vale? Entonces tenemos que algunos factores cuantificaron o simplemente no tuvieron ninguna evidencia significativa para el desarrollo de la enfermedad arterial. Los que tuvieron un factor evidente o que contribuye al desarrollo de esta enfermedad fue el tabaquismo, ¿vale? Y bueno, multiplicó hasta 10%, por 10 veces el riesgo de enfermedad arterial periférica. Bueno, ya entrando un poquito en el tema, bueno, pues la enfermedad arterial periférica es una entidad que abarca un amplio número de síndromes arteriales no coronarios. Esto es bien importante, ¿vale?
que no son causados por la alteración, que son causados por la alteración estructural y funcional de las arterias periféricas. Y bueno, y que tiene, cuya manifestación clínica principal es la arteriosclerosis, la principal causa. De hecho, en esta plática nos vamos a centrar en esto, los factores de riesgo cardiovascular y en la arteriosclerosis como principal causa de la enfermedad periférica. Bueno, las manifestaciones clínicas van a ser independientes de la etiología y principalmente lo que va a causar la enfermedad arterial o la etiología principal va a ser la falta de flujo sanguíneo a la musculatura en relación a su metabolismo. Es decir, va a haber una deficiencia entre el aporte y la demanda a nivel periférico que nos va a dar la sintomatología, que es principalmente el dolor de los grupos musculares afectados, ya sea en miembros inferiores, también puede estar en miembros superiores, por motivos de tiempo y como objetivo de la plática solo nos vamos a centrar en la que afecta a los miembros inferiores. Bueno, vamos a tener que hay un cierto grupo de entidades clínicas, dos síndromes que nos pueden causar la enfermedad arterial periférica. El síndrome de Leach es uno de ellos. Hemos tenido aquí pacientes hospitalizados que han tenido sospecha de este mismo síndrome. ¿Y qué es? Pues es una enfermedad por la arteriosclerosis de la arteria aortoilíaca, las arterias aortoilíacas, perdón, y caracterizado por la apnea de claudicación, pulsos femorales ausentes o disminuidos y disfunción eréctil. Estas tres entidades clínicas o síntomas clínicos nos van a dar como tal el síndrome de Leach o la sospecha del síndrome de Leach. Y la enfermedad de Weber, que se caracteriza por la tromboamnitis obliterante, ¿ok? Eso pues prácticamente lo vemos en estudios de imagen, ¿ok? Un trombo que oblitera la luz total de la arteria, pues impide su riego sanguíneo posterior a la estenosis. Vamos a tener también algunas otras causas de la oclusión arterial, como aneurismas arteriales, la disección arterial, émbolos, el síndrome de atrapamiento popliteo y la enfermedad quística de la adventicia, que son enfermedades del tejido conjuntivo que afectan a los vasos. Bueno, ¿y en qué consiste? Pues literalmente es un fenómeno mecánico que provoca obstrucción de la luz debido a las placas de ateroma que se originan en la íntima y que proliferan hacia la luz, ¿ok? Provocando los cambios hemodinámicos a nivel del flujo sanguíneo arterial, que se traducen en una disminución en la presión de perfusión, dando lugar a isquemia. Y pues bueno, la isquemia nos va a llevar a pues necrosis como tal y a las lesiones que podemos ver en los pacientes que tienen este tipo de patologías. De este lado tenemos una imagen de un miembro pélvico derecho con afectación arterial, tiene cambios de coloración como lo podemos ver a nivel del dorso del pie y pues la coloración violácea distal, pues prácticamente algo muy característico de las obstrucciones arteriales. Ok, bueno, y en este contexto podemos tener varias arterias afectadas, prácticamente todos los niveles. Vamos a incluir en el estudio la aorta distal, las iliacas, internas, tanto internas como externas, las femorales, las copitnas y los vasos infrapoplíteos, como las arterias pélvicas. Igual en esta diapositiva tenemos cuatro imágenes de las afectaciones a diferentes niveles. De este lado tenemos por fluoroscopía con inyección de medio de contraste la afectación de la arteria ilíaca común izquierda
Y igual de este lado, bueno, del otro lado tenemos a la derecha, con disminución del paso del medio de contraste. Esta segunda imagen es una imagen de un miembro pélvico a nivel del muslo derecho, es una arteria femoral que prácticamente no tiene paso casi por el medio de contraste. Y por último, este es a nivel de una pierna, es la arteria tibial con pues una oclusión total. Bueno, y vamos a tener unas consecuencias clínicas a la disminución aguda de este flujo o crónica, dependiendo. Y vamos a tener que la reducción progresiva se va a traducir en claudicación, que la claudicación es el impedimento para la marcha, es decir, yo estoy caminando 100 metros, 50 metros y empiezo a notar dolor. Un dolor que me impide dar el paso, me impide caminar y me hace detener la marcha. Esa es la claudicación, ¿vale? También podemos tener un dolor en la extremidad, un dolor de inicio agudo, sordo, que no cede inicialmente al uso de analgésicos y que este dolor puede aumentar a la deambulación. Puede permanecer también al reposo cuando la isquemia ya es crónica y pues severa. Pero también vamos a tener cambios macroscópicos en esta extremidad. Podemos ver úlceras. Estas úlceras, la característica es que no cicatrizan. Después de días, lo normal es que una úlcera haga un fondo de fibrina y después una postreumática y pues tienda a disminuir, pero en esta situación no. Va a haber pérdida de los anexos cutáneos, vamos a tener pérdida del vello, la piel se va a volver delgada, transparente, translúcida, le ponen brillosa y pues esto nos va a llevar a infección de los tejidos blandos y a pérdida de las extremidades. Los factores de riesgo ya los mencionábamos al inicio, pero vamos a ponerlos para que no los olvidemos. El género, esto es característico, es más prevalente en hombres, en una relación de 2:1. Y bueno, se han descrito en algunos otros estudios una relación de 3:1 con predisposición para los hombres. En cuanto a la edad, el simple aumento de la edad va a tener un aumento de la prevalencia de esta entidad patológica, llegando hasta un 70% a partir de los 70 años con enfermedad aterosclerótica. Y comorbilidades como diabetes es la principal. Y bueno, cada aumento de 1% de la hemoglobina glicada nos va a traducir a un 25% de aumento adicional de riesgo para el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Así como el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, por supuesto, otras entidades no antes mencionadas, pero no menos importantes, como la hiperhomocisteinemia, y por último, como nos dice aquí la doctora Gómez, ¿de qué se mueren los enfermos renales? De complicaciones cardiovasculares, y pues ellos no van a estar exentos de este tipo de situaciones. La edad como factor de riesgo, otra vez cito el estudio inicial, que encontró una prevalencia, pues en cuanto a edad, aumentaba, llegando hasta un 23% de todos los adultos mayores de 80 años estudiados con enfermedad arterial periférica. El tabaquismo, pues la evidencia del tabaquismo está en el estudio Framingham, que encontró que el riesgo de desarrollar una claudicación estaba directamente relacionado con el número de cigarrillos que se consumían por día, aumentando el riesgo 1.4 veces por cada 10 cigarrillos por día. Esto es importante. A mayor índice tabáquico o cajetillas por año, aumenta el riesgo de complicaciones como aumento de la gravedad, efectos negativos en cuanto a la reconstrucción vascular, es decir, si nosotros sometemos a nuestro paciente a una intervención quirúrgica para permeabilizar, colocación de stent, revascularización, lo más probable es que esto no surte efecto y pues se nos traduzca en una falla en el tratamiento
intervencionista, con mayor riesgo de amputación, mortalidad cardiovascular después de la revascularización. Bueno, en cuanto a la dislipidemia, la enfermedad arterial periférica refiere por sí sola o como basal 13.9 veces mayor riesgo de amputación, ¿vale? Y si a eso le aumentamos la dislipidemia y complicaciones microvasculares, enfermedades microvasculares, vamos a tener hasta un 22.7% de aumento en el riesgo de complicaciones. Igual, citamos al mismo estudio Framingham, que nos mide el colesterol en ayunas de 270. Este nivel, este corte se asocia a la duplicación de la incidencia para claudicación intermitente, ¿vale? Y el cuadro. Bueno, vamos a tener manifestaciones vasculares y extravasculares de la enfermedad arterial periférica. Hablando de la insuficiencia arterial aguda de la enfermedad arterial periférica, dentro de las cardíacas podemos tener diferentes causas, como fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio, por destacar algunas, así como endocarditis. Y las arteriales, la principal, la placa de ateroma o un trombo mural en aneurisma de ese vaso. Algunas por trombos venosos. Y en cuanto a las enfermedades degenerativas, ya habíamos mencionado la diabetes, volvemos a mencionar la aterosclerosis, la displasia fibromuscular, esta es una enfermedad genética, los traumas, fracturas óseas, contusiones, o secundarias a cateterismo diagnóstico, en caso de que nuestro paciente haya sido sometido a estos cateterismos. En cuanto a las hematológicas, pues todas las enfermedades que nos den creación de trombos, mieloproliferativas, ¿vale? Y bueno, la coagulación intravascular diseminada, así como algunas otras más raras, pero no menos importantes, como la enfermedad de Wegener y la traumatismo obliterana, así como el lupus, arteritis de Takayasu también se ha reportado. Entonces, el cuadro clínico, ya lo habíamos visto un poquito, nada más es para que nos quede bien claro, caracterizado por claudicación, dolor, deterioro de la función de las extremidades y dolor incluso que se agrava o se anexa al movimiento. Bueno, los pacientes, este tipo de pacientes van a tener una clínica caracterizada por dolor en pantorrilla o el muslo, incluso hasta el área del glúteo, la nalga, provocado por la actividad, la cual se va a aliviar al reposo. Esto va a tener un nombre especial y se llama claudicación intermitente. Podemos también tener dolores de tipo atípico, como o dolor isquémico en reposo, es decir, que el dolor está presente incluso en el decúbito y sin ningún tipo de exacerbante de actividad física. Vamos a tener que típicamente va a estar localizado en el antepié y se agrava con la elevación y aliviando por la dependencia. Bueno, la claudicación intermitente es una palabra que se deriva de la palabra latina cojera, claudicación, y se define como una molestia reproducible en un grupo definido de músculos y se induce con el ejercicio y se alivia con el reposo. Bueno, también vamos a tener otra entidad que se llama isquemia crítica de la extremidad. Y bueno, en 2017, según el Consenso Internacional para el Manejo de la Enfermedad Arterial Periférica, la isquemia de las extremidades se manifiesta con una disminución aguda o repentina, abrupta del riego sanguíneo, que se presenta en las primeras semanas posteriores algún evento que haya predispuesto al paciente a desarrollo de trombos. Y bueno, se considera que los pacientes representan
presentan de 2 o más semanas tienen isquemia crónica. Es decir, después de 2 semanas de presentado el evento agudo, vamos a tener que ya no se va a clasificar como una isquemia aguda, sino ya crónica. Bueno, y generalmente la enfermedad arterial periférica es asintomática. Del 20 al 50% de las personas no tienen síntomas, ¿vale? Y vamos a tener que el dolor pues es atípico, no típico como lo estamos comentando, hasta el 50% de ellas. Y solo vamos a ver la claudicación clásica hasta en el 35% de los pacientes. Y vamos a tener una isquemia aguda crítica del miembro amenazado solo en del 1 al 2% de los pacientes. Las 5 P's, esto es algo clínico que ocupamos nosotros para elaboración de la enfermedad arterial, caracterizado por dolor, palidez, parestesias, parálisis y ausencia de pulsos. Vamos a tener vamos a tener 2 clasificaciones, la de Mundane y Rutherford. Esto es una clasificación clínica que nos ayuda en estratificación y pronóstico de nuestra enfermedad arterial de nuestro paciente. Lo vamos a tener en 4 etapas clínicas. La etapa 2 se va a dividir en A y B, y vamos a tener que va de la asintomática, claudicación leve, claudicación moderada grave, dolor isquémico en reposo, ulceración o gangrena. Todo esto con las rasgos clínicos que encontremos en nuestro paciente. La clasificación de Fontaine y Rutherford son muy parecidas, lo único que cambia que son las categorías y las etapas como tal. Ustedes dirán, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de una claudicación moderada grave o una claudicación grave? Pues se va a hacer con un test y eso ahorita lo vamos a ver. También vamos a tener una clasificación imaginológica, esto con una a nivel lineal. Esto es más como para cirugía vascular y les va a ayudar a decidir el tipo de abordaje o la colocación, de derivación al que es candidato el paciente. Me siento raro el Schwartz ahí. Next. Clínica, me lo Bueno, también vamos a tener pues la clasificación igual de las 2 para las hemorroides, igual. Lo único que nos traduce es en el abordaje y es cómo lo vamos a intervenir quirúrgicamente, que eso no nos toca. Y por eso no solo las Bueno, para la evaluación de los síntomas vamos a tener algo clínico que se llama cuestionario de Edimburgo. Y pues se va a basar principalmente en este tipo de preguntas, ya que como mencionábamos con anterioridad, la claudicación intermitente clásica no se presenta en la totalidad de los pacientes y solo algunos van a tenerlas hasta el 30%. Entonces esto nos va a ayudar a clasificarlos. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el cuestionario? Sí, ves. ¿Tiene dolor o respuestas? O molestias. Molestias en las piernas cuando orina. Cuando ¿sí o no? ¿Sí o no? El dolor comienza en ocasiones cuando estás sentado o de pie sin moverse. No. El dolor aparece si camina deprisa o sube una pendiente. El dolor desaparece en menos de 10 minutos cuando se detiene. Nota el dolor en la pantorrilla, muslos o glúteos. Y pues ya, es la decisión. Y exactamente, dependiendo de todos estos, si sí o si no, podemos tener 2 posibles casos. Que pues no tiene datos o clínica de claudicación intermitente, que lo necesitamos así, sin clínica. Y definida o atípica.
si se presenta por último dolor en las pantorrillas o solo dolor en los muslos o glúteos. De 0 a 100 las pantorrillas es como definida y solo en los muslos o glúteos como aquí. Aquí es bien importante porque a veces te llegan, por ejemplo, los de hemodiálisis y te dicen, ay, doctor, es que siento que traigo la ciática. Y resulta que no es la ciática, ¿no? Entonces, si no abordamos bien a veces el cuestionario, aunque te tomen el tiempo, de verdad, los pacientes con riesgo, como tú dijiste, los de cardiovascular, dislipidemia, los adultos mayores que vamos en la consulta, y los de RC, bueno, a ver, vas a hacer diagnóstico diferencial con insuficiencia venosa. Ahorita no, yo creo que te lo voy a decir. ¿No? A ver, ¿cuál es el diferencial? Porque puede que te duela y no sea tal. No No. No es Escucha, no es diagnóstico, solo es de screening para ver realmente. Exactamente, para ver si tienes probabilidad de enfermedad arterial. Parejitas. Son muchas cosas que tener en cuenta, desde el índice del laboratorio, la edad de la persona, si tiene antecedentes familiares de insuficiencia venosa o arterial, en este caso, otro padecimiento, a qué se dedica esta persona. También desde la inspección ayudan algunos datos, cuando se presenta el dolor, se edema, las extremidades, cambios de coloración. Puede ser distinto el cambio de coloración, suele haber manchas de color rojo, complejo cutáneo vascular de la pierna. También, objetivamente, el índice tobillo-brazo, que nos ayudan a hacer diagnóstico diferencial en nuevas clínicas para diagnosticar también una obstrucción a nivel venoso, ya sea en el contexto agudo o también crónico, con las maniobras de terapeutas aquí, gracias a ¿Cuáles son las maneras? Pero esas son para venosa, consta. y también las pruebas para valorar el llenado y el vaciado del sistema venoso profundo. Entonces, vaya. No tienes insuficiencia arterial periférica de entrada como tal, eso tendremos que hacer entonces. ¿Ya? Bueno, y en cuanto a la exploración física, como bien les mencionaba, valorar la piel, el pie en vegetación, el depósito y la relación contra la gravedad. Y vamos a ver cambios de coloración, y a veces cianosis o palidez. Vamos a evaluar el aspecto de esa piel, si está seca, si está escamosa, si está brillante, si es fina, si es frágil. Con atrofia muscular, si presenta atrofia de los músculos, alteraciones en el trofismo, pérdida del vello, las uñas, poiquilionosis o ornitorexis. ¿Alguien sabe qué son? Ajá. Poiquilionosis, la coloración de las uñas. Ornitorexis, que se descambian las uñas como en hojas. Y soluciones de continuidad como úlceras o necrosis. Aquí les pongo una imagen de una isquemia de un miembro pélvico del derecho. Aquí se le hizo presión en la zona del talón y vemos pues, que tiene el delineado capilar retardado. La coloración violácea del medio. Los pacientes que tienen así isquemia gestal pueden tener un problema y pueden estar reclutados. O sea, la mayoría de los pacientes incluso tienen aneurismas de la aorta abdominal. Sí, pero en este caso. Y había más visitas. Es un paciente que acudió a consulta es una sección de casa de una artículo que, bueno, nos muestran los cambios de coloración. Este se ve más rojo. Este es muy blanco, pero pues sí se ve evidentemente más rojo. Bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, en este tipo de patología no existe un biomarcador específico para su diagnóstico, pero podemos buscar ciertos datos bioquímicos que nos hagan pensar en el posible origen de la enfermedad anterior. Bueno, vamos a pedir un panel metabólico, un perfil de lípidos, podemos medir homocisteína, lipoproteína A, lipoproteína C y una biometría renal. Bueno, y aquí les voy a hacer un estudio exhaustivo, porque como les dije, la enfermedad arterial periférica se va a presentar con la edad
y prácticamente cuando tengamos todos más de 70 años, todos vamos a tener un riesgo del 50% de tener enfermedad de periférica. Y no necesariamente vamos a tener síntomas. Todos aquellos pacientes que tengan enfermedad, factores de riesgo y síntomas, como claudicación del dolor atípico, vamos a empezar el estudio o el screening, ¿vale? Para confirmar su diagnóstico y que se le dé tratamiento adecuado. Primero, clínicamente vamos a evaluar los pulsos. ¿Cómo se evalúan los pulsos? Pues con esta escala. Si los tenemos ausentes, le vamos a dar 0, disminuido 1, y si están normales en comparación con los de la otra extremidad, un 2. Las pruebas no invasivas. Aquí vamos a empezar para el screening para el diagnóstico de la enfermedad arterial. Como bien decía nuestro compañero Parejas, el índice tobillo-brazo es el que va a representar o va a tener la mayor evidencia para el tamizaje de la enfermedad arterial periférica, seguido del índice dedo-brazo, que también ha mostrado buena sensibilidad y especificidad, y las presiones arteriales segmentarias. Esto también ha mostrado ayuda en cuanto al diagnóstico específico de el nivel afectado o dónde está más afectada o disminuida la saturación, y la claudicometría con el índice tobillo-brazo con ejercicio. Y por último, no menos importante, el ultrasonido doble arterial, que nos va a dar una imagen de la oclusión arterial. Bueno, vamos a empezar a abordar cada uno de ellos. El índice tobillo-brazo, ¿quién sabe qué es? Tomamos la presión la presión braquial, la tensión arterial braquial, la tensión arterial del tobillo, y hacemos una diferencial. Vemos y eso nos da, o sea, dividimos el mayor sobre el menor, y eso nos da un valor cercano a 1. Y entre más alto sea el valor, más riesgo involucra, más riesgo de isquemia tiene el paciente. Más bajo. El punto de corte de supuesta normalidad es 0.9 por arriba, sobre todo por arriba de 1.1 y para arriba, traduce anterior esclerosis, es decir, la un compromiso bastante. Entonces, más alto, por arriba de, perdón, por debajo de 0.9, abajo y sobre todo hasta llegar a 0.6. Entonces, ya son pequeñas y siguen. Bueno, como ya les mencionaba, el estándar diagnóstico va a tener una sensibilidad hasta del 95%, con una especificidad del 99%. Y Ada, una vez platicamos de los métodos de rigidez arterial en un artículo del 2010. Y clínicamente sí es superior al índice tobillo-brazo, y es lo que más se utiliza, pero la velocidad de onda de pulso sería el punto estándar para rigidez arterial. Para rigidez, para no para enfermedad arterial periférica. Por eso. Una de las recomendaciones que hace Nada, No me confundan a los estudiantes, por favor. realizar el índice tobillo-brazo en todos aquellos pacientes diabéticos mayores de 50 años, como screening para medicamentos. El índice tobillo-brazo, los niveles de corte son muy parecidos al índice a los que bien. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a realizar la medición de la presión arterial sistólica, de ambas arteriales braquiales y ambas arteriales ferias y tibiales posteriores. Luego, estando el paciente en decúbito por 10 minutos. Y los niveles de corte, vamos a tener anormalidad cuando esta relación es menor de 0.9, limítrofe cuando es de 0.91 a 0.99, se va a considerar normal cuando es de 1 a 1.4, y cuando es mayor de 1.4 se va a considerar no comprensible o no valorable.
Cosa que hay que medirles, ¿verdad? A los pacientes. Sí. Ujú. Bueno. Y bueno, ¿cómo los vamos a interpretar? Pues ya lo habíamos visto, ¿vale? ¿Cuántas veces han visto que ya hagan eso? Tu pareja le hizo a la manda. Yo lo intenté. Parejas lo intentó, sí. Sí, ¿verdad? No se puede. Para empezar, el tamaño de la manda ahí. Fue el inicio de Pero lo intentas. Cuando no Finalmente sacan- sabes que quizás no lo vas a hacer, pero lo intentas Centro de hacer. salud se puede sin problema. la matizada y tenía mejor percusión. No, pero sí la agarró en el mero momento. Sí. Sí. Bueno, y el índice pie-brazo, este es un auxiliar igual diagnóstico, no es totalmente sensible y específico, por lo tanto solo lo vamos a utilizar en complemento al índice tobillo-brazo para la exploración vascular. Y en la enfermedad arterial periférica media con el dedo se correlacionan bien los hallazgos angiosomográficos, es decir, pues tiene utilidad clínica y es un factor pronóstico de amputación de esa extremidad afectada. ¿Y cómo se hace? Con un manguito neumático oclusivo de tamaño apropiado, y este debe de medir de 15 a 25 milímetros, se va a colocar alrededor de la base del primer ortejo y segundo dedo, una sonda de pletismografía fijada en el pelo con cinta adhesiva, que es la imagen que estamos viendo. No tenemos pletismo. Si no hay espiro, no va a pasar. Bueno, y la Transatlantic Intersociety Consensus for Management of Peripheral Artery Disease, TAS 2, nos va a definir que el índice dedo-brazo tiene que ser menor de 0.75. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Para el diagnóstico de pacientes con sospecha de enfermedad arterial periférica, cuando el índice tobillo-brazo va a ser superior a 1.4, es decir, no lo podemos determinar, ¿vale? Por rigidez como tal arterial, por no valoración de esa arteria. Y en pacientes con sospecha clínica diagnóstica, cuando el índice tobillo-brazo no es fiable debido a que los vasos no son compresibles. Bueno, y esto es lo que mencionaban, las presiones arteriales segmentarias. ¿Alguien sabe qué son? ¿Para qué sirven? ¿O para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno. ¿Te acuerdas cuando en la esa crónica no hablamos de esto, pero que cuando revisas las extremidades inferiores de una persona, podemos ver en las varices, podemos poner ligaduras para ver si tiene drenaje adecuado la extremidad y ver de qué venas están teniendo insuficiencia los pacientes. Las segmentarias en la tensión arterial es lo mismo. Vamos a ver dónde está la estenosis, dónde está el problema. Si es todo o si es una porción de la extremidad. Ya. Bueno, vamos a hacer 4 mediciones. Esas 4 mediciones se van a colocar 2 en el muslo, 1 en la pantorrilla y otro por arriba del tobillo. Todas estas nos van a dar una medición en milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Una diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio entre un segmento y otro segmento nos va a hablar o nos traduce en una estenosis o disminución del flujo arterial. Y bueno, y lo podemos utilizar pues ampliamente en las dos extremidades e incluso incluir la presión arterial del dedo, del dedo. Esto se llama más específico. No. También tenemos esta prueba que es de claudicometría en pacientes que son sintomáticos con un índice tobillo-brazo normal o limítrofe, es decir, que el índice tobillo-brazo no nos ayudó a realmente orientar el diagnóstico, está ahí como todavía dudoso. Podemos realizar esta prueba dinámica de ejercicio y bueno, lo debemos llevar a la taquicardia con aumento de la presión de perfusión, incrementándose el flujo de la extremidad, y lo único que vamos a hacer es medir la presión arterial de los miembros y vamos a ver una caída en la presión vital, ¿vale? O la aparición de los síntomas como tal.
Y por último, pero no menos importante, el ultrasonido Doppler arterial. Va a tener una sensibilidad de hasta 90%, con una especificidad mayor al 95%. Y bueno, esto es algo de destacar, que no va a diferenciar entre lesiones supra e infrageniculales. Y en apoyo nos va a ofrecer algo de orientación diagnóstica específica para el índice tobillo-brazo. ¿Okay? Y en la mayoría de los casos nos va a ayudar a la toma de decisiones de tratamiento. Y nos va a confirmar el diagnóstico y nos va a dar información sobre la gravedad y la localización específica de la lesión anterior. ¿Y dónde lo vamos a medir? Principalmente, les traje esta imagen, que son los planos de rastreo, y lo que vamos a observar en cada uno de ellos. Vamos a tener que colocar el transductor del ultrasonido en esa posición que está ahí, horizontal, posición 1, y eso es lo que tenemos que observar. La arteria más superficial, la vena, acompañada de este chicotito que es la otra vena, ¿vale? De la interósea como tal. Esa está bonita esa imagen. La segunda, pues vamos a tomar igual, y pues aquí ya vamos a ver los cambios, las relaciones. En el cuarto, igual, en el tercero, perdón, aquí vamos a ver los cambios, ¿no? Primero la arteria y la Y como tal, la vena casi no se va a ver. En el cuarto, igual la relación vena-arteria, y ya por último el 5, pues esta relación arteria-vena profunda y vena superficial. ¿Vale? En la pantorrilla, igual, vamos a ver estas relaciones. Dos venas, una arteria, con el transductor horizontal, dos venas, una arteria igual, y cómo lo vamos a ir viendo. Esto es posterior, y esto pues es anterior. Y vamos a tener medidas en el eco de la arteria como tal. Y bueno, estas van a ser las principales. Y les pongo los valores de corte. Esto es nada más para que lo conozcamos como tal. ¿Vale? Y bueno. Ahí casi no veo. Y este cuadro es el algoritmo, o todo lo que tenemos que hacer, el algoritmo diagnóstico para el abordaje de la enfermedad arterial periférica. Solo se los pongo para que pues lo guardemos y lo tengamos ahí disponible, ¿no? Bueno, y ya por último el tratamiento. Una vez que el paciente es diagnosticado con la enfermedad arterial, tenemos que tener pues un enfoque al tratamiento. Si es una enfermedad arterial aguda, pues el tratamiento tiene que ser pronto, tiene que ser quirúrgico de preferencia, porque pone en riesgo la integridad de esa extremidad. Pero también tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, las comorbilidades, las actividades o limitaciones que tiene el paciente en su vida diaria, la gravedad de los síntomas y la ubicación y extensión de la enfermedad. Por último, una vez que el paciente se le haya diagnosticado, se debe suspender el tabaquismo, que es uno de los principales factores de riesgo que les mencioné al inicio, y ya que pues causa vasoconstricción y esto nos oscurece el pronóstico de toda la lesión vascular que ya presenta el paciente. También podemos tener colocación de stents o de mallas protésicas para abrir esa circulación arterial. Les pongo dos estudios como los más clásicos de esta patología, en 1996, el ensayo Clever, y en 2015 el Erase, que compararon estrategias de tratamiento. La terapia que utilizaron fue el ejercicio supervisado, realización por angioplastia, por colocación de stent, terapia médica o combinaciones.
y una combinación de angioplastia transluminal percutánea y ejercicio. Y pues prácticamente puede producir mayores cambios en la distancia recorrida en comparación con el ejercicio solo. Es decir, a los pacientes que se les introdujo a este estudio, que se les aplicó el stent, que se les dio tratamiento quirúrgico, mejoraron en su sintomatología o la respuesta del ejercicio de aquellos pacientes. Entonces, en conclusión, sí funciona esto. Pero el problema es la recurrencia, Sí. No tanto que no funcione. Bueno, y vamos a tener los criterios de intervención. Cuando el paciente está significativamente discapacitado y esta discapacidad se debe a la enfermedad arterial periférica, pues que le causa una incapacidad para realizar su trabajo normal que antes sí realizaba, o otras actividades que son importantes para el paciente. El paciente que no ha tenido o no prevé que tenga una respuesta adecuada a la rehabilitación, inicia con ejercicios y la terapia farmacológica. Y el paciente puede beneficiarse con la mejoría de la claudicación, es decir, que no está limitado por otra causa, no tiene angina, no tiene insuficiencia cardíaca, tampoco padece EPOC o problemas ortopédicos que estén ayudando a esta imposibilidad de la movilización. Bueno, podemos tener que el ejercicio con cinta rodante en un paciente significativamente discapacitado que presenta claudicación, tiene incapacidad para realizar el ejercicio normal o actividades. Según la Asociación Americana de Cardiología, recomiendan que haya una intensidad, bueno, o dicen que un ejercicio de 3 a 5 minutos desencadena la claudicación moderada grave en un plazo de 5 a 10 minutos. Es decir, nuestro paciente va a estar haciendo el ejercicio 3 a 5 minutos prácticamente asintomático y en un plazo de 8 a 10 minutos va a empezar con la sintomatología y es en aquellos en los que se tiene que pues, empezar el abordaje diagnóstico o la terapia farmacológica. La terapia farmacológica, ¿en qué consiste? Principalmente en mejorar la marcha. Y bueno, tiene como objetivo mejorar los síntomas y aumentar la distancia que el paciente recorre sin síntomas de claudicación. Y bueno, tenemos varios abordajes farmacológicos. Para los pacientes con claudicación que limitan el estilo de vida, se sugiere un ensayo terapéutico, es decir, iniciar con la terapia farmacológica. 3 a 6 meses se recomiendan estos dos fármacos, el cilostazol o el nafhidrofurido, según la biodisponibilidad. Aquí, bueno, en México hay ensayos clínicos con el cilostazol, que es como el más utilizado. ¿Cuál es el efecto? Ah, ya está, perdón. Me preguntar eso. El cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa que suprime la agregación plaquetaria y es un vasodilatador arterial directo, es decir, lo que vamos a buscar es vasodilatación. No conocemos como tal el mecanismo de acción para mejorar la coagulación y la indicación es 100 miligramos 2 veces al día y debe tomarse media hora antes o 2 horas antes después de comer, ya que las comidas grasas aumentan notablemente su absorción. La eficacia del cilostazol se ha demostrado en varios metaanálisis. En uno de ellos se comparó 2.702 pacientes con claudicación estable o moderada, de moderada grave, que recibieron el cilostazol contra placebo. Se observaron aumentos significativos de mayores distancias máximas de caminata y las distancias de caminata sin dolor en los pacientes tratados con cilostazol. Es decir, pues sí hubo una mejoría clínica de todos estos pacientes, pues les quitaba o les mejoraba el dolor. Ahora sí, Efectos secundarios del cilostazol principalmente. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? Porque nosotros nos vamos a concretar en identificar pacientes sospecha diagnóstica por toda la clínica y enviarlos con angiología si es necesario. Pero cuando ya regresa hipotensión, aparte de hipotensión,
taquicardia, los pone súper taquicárdicos a los pacientes y llegan con disnea. Entonces, tenemos que diferenciar que no tengan insuficiencia cardíaca aguda, y es cuando le tendrías que decir al angiólogo, oiga, te pasaste de la dosis, se la voy a bajar. ¿Requiere algún otro tipo de intervención quirúrgica por tu parte? Porque como clínicos nosotros identificamos el factor de riesgo, vemos al paciente y le dices, opera. Hospitalización es otra cosa, porque aquí preguntamos que ningún paciente casi lo pasa. Realmente es como los que vienen programados. Amanda no pasa, el señor de las Aminas no pasa. Los que realmente tendrían que intervenirse no pasan. ¿Por qué? ¿Qué justificación tiene no pasar? La inestabilidad, ¿no? Se supone. Pero finalmente una isquemia crítica, una isquemia aguda, como dijo Edwin, pues criterio de urgencia, riesgo-beneficio, ¿no? En el caso de la señora Amanda, que tiene todas las complicaciones sabidas, ahorita ya estamos viendo un cuadro muy tardío, que le van a amputar brazos, piernas. Digo, está para eso, ¿no? Los pacientes que tenemos hospitalizados, que tienen muchas complicaciones, que tienen falla cardíaca, falla renal, tienen sus arritmias, su fibrilación auricular, que tienen infección agregada, que tienen choque séptico, pues son los más complicables. Entonces, los ambulatorios, muchos van a ver ustedes que les llega la consulta y tengan silostazol. Y hasta la dosis más tope, no cada 12, o sea, cada 8 he visto. Y están súper taquicárdicos. Y es un paciente de insuficiencia cardíaca. Y aparte del silostazol, los ves con nifedipino, o con amlodipino, o con lecarnidipino, que es uno de los vasodilatadores, bueno, importantes, que efecto de calcio antagonista, pero que también les hacen insuficiencia cardíaca aguda, si no sabes. Y súmala a eso porque tiene dolor, le dan celecoxib. Entonces, ese tipo de pacientes son los que tenemos que identificar en la consulta. ¿Qué le puede usted como internista mover? ¿Qué le van a quitar o cuándo van a pelear y van a referir al paciente para que realmente, si tiene criterio de intervención, lo hagan? Aquí en angioplastías también, sí les han hecho todo esto, por ejemplo, la doctora Lisa, el doctor Lomán, desafortunadamente no se pudieron conectar, pero debería haber estadísticas como más específicas, porque por medio privado yo he visto que sí les funciona, pero después de 3 o 4 meses la recurrencia es bien alta y terminan con amputación con el paciente. Entonces sí es muy cara la angioplastia por fuera con ellos. Sí he visto que les ha salvado, sobre todo en específicamente los de hemodiálisis, recurren muchísimo. En el año, aunque le hayan hecho la plastilla y todo, tienen una recurrencia más fácil del 50%. Si tienen cómo pagarla, que bueno, le ponen otro baloncito, pero cuando no, pues finalmente terminan en la amputación. Y eso es lo grave, pero ya estamos hablando de un paciente que tiene más movilidad. Cuando les llega la consulta con silostazol alguien, pues sí tienen que ver la frecuencia cardíaca, que no se hipotensen tanto, quitar fármacos si es necesario y pues ver que no tengan falla cardíaca. Bueno, este fármaco, el nifedipino, solo está disponible en Europa y muestra un antagonista del receptor del 5-TH. Las estatinas, pues prácticamente las estatinas, en un metaanálisis en 2007 de Progen, que evaluó específicamente a pacientes con enfermedad diabética de las extremidades inferiores, concluyó que la terapia hipolipimienta redució la producción de la enfermedad y puede ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la distancia total de por vida y la distancia de recorrida sin dolor. Sin embargo, como dice aquí, tengo una enfermedad aterosclerótica establecida, pues se va a quedar ahí la enfermedad aterosclerótica establecida. No voy a tener una regresión de esa aterosclerosis. Y bueno, se han evaluado efectos en los ensayos de reducción de líquidos para la historia natural y pues no hubo ningún efecto sobre el índice tobillo brazo, es decir, pues no me solo detuvo la progresión. Los antivariantes plaquetarios solo demostraron una mejoría modesta en la sintomatología y es posible que no se observe un beneficio significativo con su uso. La principal indicación del tratamiento antiagregantes plaquetarios sigue siendo la prevención secundaria de la enfermedad coronaria y el DBC con el accidente cerebrovascular, pero no para la arterial. Bueno, aquí les pongo esta pregunta en la posible intervención. Si el paciente ha cumplido con las estrategias de reducción de riesgo, luego de 6 meses a 1 año de terapia con los ejercicios y la terapia farmacológica
y no ha logrado tener una mejoría satisfactoria, se puede sugerir la revisión por una probable intervención. Y bueno, tenemos varios en la preocupación de STEM, un globo, o algunos sí de los que tienen un globo con inflado, algo raro que la verdad no me puse a investigar. Pero pues sí está disponible para que lo sepamos. Bueno, y ya por último, tratamiento quirúrgico, no voy a andar en ello, solo es que es la cirugía de revascularización. Se muere también. Sí. Podemos tener que puede ser abierto o intervención percutánea por articulación con balón. Y o colocación de prótesis de derivación con injerto. Bueno, y la ubicación de la lesión es lo principal que tenemos que tener en cuenta junto a las comorbilidades del paciente, la preferencia del paciente completamente informada, con las tasas de éxito, de riesgo, como bien mencionabas, la colocación de no siempre tiene pues un éxito, se vuelve a usar, ajá. Entonces pues más que nada hay que valorar todo ese tipo de cosas. A manera de resumen, la terapia endovascular es el tratamiento de lesión para las lesiones tipo A. Se prefiere el tratamiento endovascular sobre el tratamiento quirúrgico para las lesiones tipo B. Y los pacientes con lesiones tipo C no son candidatos por el riesgo de cirugía. La cirugía es el tratamiento de lesión para las lesiones tipo D. Y bueno, pues depende el abordaje y todo de la ubicación de la lesión. ¿Cuáles son las lesiones tipo B? Hace rato las puso en imagen. Sí, a ver, pues sí. La lesión Pues tipo B, a ver, bilateral de 2 lugares distintos. muy bien, a ver si están poniendo atención. Y Yo sé que sí son están poniendo debajo de la atención a arteria esto. renal. A ver, Una de la arteria renal y la otra de abajo. Ajá, sí. muy bien. Sí te están poniendo atención. Preguntas, parejas, comentarios. Nuestra cara de decepción de que no se nos negocio. Un tema de cirugía. Interconsulta y que bueno, interconsulta y que nos obligará a Muy bien. Para estar a la par de Ay, no, bueno. Pues muchas felicidades. No, muy bien, Edwin, me gustó. Muy bien. Preguntas, niños a ver. A ver. Aquí al doctor Edwin le van a preguntar. Los de pregrado, pregunta. No, ninguna pregunta. ¿Todo bien claro? Nosotros somos los de pregrado. Mande, mande. Que si nosotros éramos los de pregrado. Si ustedes son los de pregrado. Creo que alguien había preguntado en su salón cómo hacer el diagnóstico diferencial entre la trombosis venosa profunda, ¿no? Y Ajá. sí la respondieron, es que no se escuchó bien. El doctor Parejas lo comentó. Ah, ok. El doctor Parejas comenta. Él también es de Iztacala, ¿eh? A ver. Bueno, sobre todo, pues tenemos que recordar que hay dos contextos. Aquí se habló predominantemente del escenario agudo. Y obviamente la trombosis venosa profunda da otro Pero tipo que se de pegue el cambios. micrófono o algo porque se escucha muy lejos. Dice que no se escucha bien el micrófono. No sé. Pues no escucho bien. Pues yo tengo el mío entendido. ¿Cuál micrófono has dicho? Yo diciendo. Creo que sí, no estaba. Habla más fuerte. Habla más fuerte. No, ya se escucha bien. ¿Ya se escucha bien? Sí. Pues recordar, compañeros, que estábamos hablando sobre todo del contexto en agudo. Entonces, clínicamente tenemos que considerar varios aspectos. En la trombosis venosa profunda, usualmente, pues, los pacientes también tienen comorbilidades parecidas, pero sobre todo son pacientes obesos, suelen ser, por ejemplo, también personas que tienen uso de estrógenos o de anticonceptivos de forma crónica, también
es importante el antecedente de tabaquismo. Esto se lo menciono porque, pues, como nos enseñaron o nos están enseñando, pues tenemos que ser integrativos, ¿no? Entonces, pues básicamente el paciente o la paciente tienen edema, es muy marcado, el dolor pues también es de tipo isquémico, eso hay que recordarlo, es un dolor pues, que se siente transfictivo, que empíricamente le llaman como un dolor parecido a una pedrada, incluso a veces así lo refieren los libros de semiología, y recordar, ¿no? Que el índice tobillo-brazo, si lo pueden hacer porque el paciente tiene mucho dolor, pues les va a ayudar objetivamente, ¿no? Entonces, también hay que evaluar la presencia de los pulsos y compararlos con el lado contralateral que no está afectado. Eso clínicamente, también otras maniobras de la semiología. En los paraclínicos, pues el dímero D suele estar elevado, o en los casos de trombosis venosa profunda, y también evaluar en el aspecto respiratorio, porque si tenemos un caso de trombosis venosa profunda así sintomático, puede que también se asocia a tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces ahí ya tendremos que echar mano de algunas escalas que ya vimos en insuficiencia arterial, Rutherford, Fortin, y también para insuficiencia venosa, también hay sus escalas, y también para considerar la asociación de una tromboembolia pulmonar. No sé si lo que les comenté resuelve su duda, espero que les aporte un poco al tema, pues. Sí, gracias. Y por ejemplo, la triada de Virchow, ¿me podría ser de utilidad en estos casos? No, ese es en venoso. Ajá. Entonces no. No. Ok. Y también vi que en el tratamiento utilizaban inhibidores de la fosfodiesterasa, entonces no sé si también se Sí. podrían utilizar otras cosas como una metilxantina o no sé, por ejemplo, un tadafil o algo así. Pues mira, con arterial solamente está comprobado el cilostazol, por eso puso el doctor los estudios, y la intervención quirúrgica como tal. Las estatinas, por todos los efectos pleiotrópicos, de antiinflamatorios, si tienen la placa, también son viables, pero también depende del tipo de paciente. Okay. Entonces, prácticamente aquí cuando es una isquemia crítica, una insuficiencia arterial aguda, por el dolor, por lo que ya les comentaba, porque no hay flujo, la extremidad se pierde. Y esto, más que tratarlo como con vía oral, pues sí tenemos que hacer justamente eso. Nosotros que somos clínicos, hacer el diagnóstico y decir cuándo tiene, o sea, por eso les puso todos los criterios de urgencia quirúrgica, eso es para angiología, o sea, inmediato. Ya si el angiólogo quiere o no hacer endovascular o quirúrgico, pues bueno, también hay criterios, ¿no? Ya con eso no nos peleamos, pero prácticamente les dejan solo el cilostazol, las estatinas y ven si son terapia, bueno, candidatos a terapia endovascular. Ok, va, gracias. ¿Vale? Ya veremos la otra semana lo venoso. Sobre todo estos medicamentos, tadalafil, sildenafil, en el contexto de insuficiencia arterial periférica, si el paciente tiene afectación coronaria, ahí mucho cuidado porque se lo llevan. No le anden dando a los abuelitos tadalafil, por favor. Ni ustedes tampoco. Ni ustedes tampoco. Gracias. Que no anden dando eso porque se infartan. Bueno, chicos, pues nos vemos mañana entonces. Si hay más dudas, mañana lo comentamos igual. Sí, yo creo que como a la 1. La clasificación de la CIAP. Sí, la clasificación. Es que van a ver también venosa. Okay. Y mañana vamos a ver también pruebas de función pulmonar. Como estamos en el módulo de neumo, si habrá que conectarse, les comparto el link de Zoom, ¿no? Ya, aunque no tengan, no es cierto, mañana es viernes. Pero bueno, si tienen chance y se conectan por Zoom, porque los doctores de neumo van a dar lo de función respiratoria y todo. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, bueno, cuídense mucho. Bye, adiós.